Shalom Abraham, Jodesh Tov, Hanukkah Sameach, Shavua Tov Umevorach. Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a recuperar la página 59 del Tratado de Nedarim, concluyendo el séptimo capítulo de nuestro tratado. Estábamos viendo la discusión que se planteó sobre alguien que plantó algo prohibido, ya sea porque es algo que no se separó más hacer, o ya sea porque lo plantó en el séptimo año y después crecieron las cosas en el octavo año. Si los gidulim, lo que crecía de eso estaba permitido o estaba prohibido. Ahora, todo eso lo va a traer la Gemara a nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah que dijo, Konam perot haelu alay, Konam hem alpi, o Konam hem lepi, asur. La persona, dice Metiv, Rami Barjama, viene a preguntar Rami Barjama sobre nuestra Mishnah. La persona que hace una promesa, que dice, estas frutas están prohibidas, o están prohibidas para mi boca, o están prohibidas en mi boca. Está prohibido, no puede tomar de esas frutas. Ahora, vejilufehen u vegidulehen, pero también tiene prohibido aquello por lo cual lo intercambia las frutas, o si las planta y crece algo de ellas. Ahora, si dijo, sheeni ogel ve sheeni toem, yo prometo que no voy a comer o no voy a probar, mutar vejilufehen u vegidulehen, tiene permitido tomar lo que intercambió o lo que creció de ello. ¿Por qué? Porque ahí solamente el lenguaje fue específico. Estas son las que están prohibidas. Ahora, ¿de qué caso estamos hablando? Decía la Mishnah, seguimos con el texto de la Mishnah. Sobre algo cuya semilla desaparece al plantarse. Pero si la semilla no desaparece al plantarse, como habíamos visto las cebollas, por ejemplo. Incluso lo que creció, de lo que creció está prohibido. Siempre se permanece ahí la prohibición. Amar Rabiaba, dijo Rabiaba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que dabar algo que no desaparece la semilla, lo que creció de ella está prohibido, como lo primero mismo sobre lo que prohibiste. Dijiste, esta fruta no la voy a tomar. Esas están prohibidas. Lo que creció de ello también está prohibido si la semilla no desaparece, que es justamente la discusión que estamos teniendo. Entonces, ¿qué dice la Gemara? Dice, no, pero espérate. Amar Rabiaba Shani con amor. No, las promesas es algo diferente. Oil, Veiba, Michil, Alayu. ¿Por qué? Porque puesto que la persona puede venir a hacer Atarat de Darima, preguntarle un jajam a un sabio que le anule la promesa, entonces, Lehu, que Dabashi es lo matirim, entonces esto se considera como algo que tiene forma de permitirse. Ven, Betil, Berrov, y no se anula en la mayoría. Habíamos visto que algo que tenía forma de sacar su prohibición, habíamos dicho, por ejemplo, algo que no se había separado más hacer, que se había mezclado, se puede separar nuevamente más hacer. Todo eso no se anula en la mayoría. Y entonces ahora pregunta la Gemara, dice, ok, muy bien, ¿quieres algo que se prohíbe porque has dicho algo? Entonces tenemos el caso de Are Teruma, tenemos la Teruma. ¿Cómo queda prohibida una Teruma? Porque la persona viene y dice, Harezot Teruma, esto es Teruma. Entonces, a través de su palabra, la está prohibiendo. De Iba de Michi la ley. Entonces la persona puede venir y preguntar a un sabio que le permita de decir, oye, quiero cambiar, no quiero que esto sea teruma, quiero que lo otro sea teruma. Y se puede pedir un batle merov, pero la teruma sí que se anula en la mayoría. Detnan, como se enseñó en la Mishnah en terumot, sea teruma temea, shenafra lefajot mimea julin, es decir, una cantidad de teruma impura que cayó en menos de 100 sein, es decir, en una proporción de menos de 1 sobre 100, que es lo que se anula la teruma. Terakev, hay que dejarla que se pudra la mezcla. ¿Por qué? Porque no se anuló. Es decir, aquí, ¿por qué? Porque es TMA, porque es impura. Si no fuese impura, ¿qué deberías hacer? Vendérsela a un Cohen, se la vendes al Cohen que puede comer la teruma. Y aunque esté mezclada, ¿sí? La parte mezclada que yo no puedo comer, el Cohen sí la puede comer. Entonces dice, es decir, ¿qué se entiende de aquí? Lemea, tale, que si cae en una parte contra 100, sí que se anula.
Después de la Gemara dice, hambre, beteruma, beyat Cohen esquina. Dice, no, aquí estamos hablando de una terumá que está en manos del Cohen. De lo matzere, mishil, michil, ala. Que no puedes venir y decir, oye, quiero cambiar la terumá. Ya se la di al Cohen, ya no la puedo cambiar. Pregunta la Gemara, ya, si es así. Que estamos hablando que ya se la dio al Cohen. Emasefa, fíjate lo que dice al final de esa Mishnah. Y Maitá, Tehorá, que si la terumá era Tehorá, la que se mezcló, Timajerle Cohen, que se la vende el Cohen. Pues si ya la tiene el Cohen, ¿cómo se la vas a vender al Cohen? Entonces, ¿cómo establecemos? Dice él, Israel, Shenaflu lo, mi beta bimo, Cohen askinan. Estamos hablando de un Israel que recibió en herencia terumá de su abuelo que era Cohen, su abuelo materno, no paterno. Él no es Cohen, su abuelo era Cohen y él le dio esta teruma. Él no puede comerla porque es Israel. Dice, Bejakatán Sefa. Ah, pero si fíjate que al final está escrito en esa Mishnah, Timajerle Cohen, Hutz mideme otasea. Es decir, que se lo venda al Cohen menos el valor de esa sea que ya se había separado de la teruma. ¿Por qué? Porque eso ya le pertenece al Cohen. No, no le puedo vender algo que ya es suyo. Entonces responde finalmente la Gemara y dice, la Emma, vamos a decir cuál es la explicación. Bishlama Konamot, las promesas, ¿sí? Eh, se consideran algo que tiene forma de permitirse. ¿Por qué? Porque mitzvah le itchule alejem. Es una mitzvah anular esa promesa. ¿Por qué? Shum de Rabinatán, como dijo Rabinatán. De Amar Rabinatán, dijo Rabinatán, con la noder que ilu banabamá. Toda persona que hace una promesa es como si estuviese construyendo un altar fuera del Bet HaMikdash, que está prohibido. Vea me caimó, y el que cumple la promesa que hizo, que ilu maktir aleja. Es como si estuviese quemando una ofrenda sobre ella. Es decir, haciendo la prohibición de hacer una ofrenda fuera del Bet HaMikdash. Ahora, pero terumá, may mitzvah, ley chulale. ¿Qué mitzvah tiene el hecho de cambiar la terumá que di? Ahí no hay mitzvah. Entonces, por eso, en el tema de las promesas, yo voy a considerar que hay forma de anularlo. No solamente porque hay forma, sino porque es una mitzvah anular. Ahora, con el tema de la terumá no hay, y por eso es diferente, a pesar de que la terumá también se prohíbe por la boca, no hay lo mismo y se anula en 100 partes, como dijimos. Muy bien. Mufa, dice la Gemara, justamente, ¿sí? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, litra betzalim shetikna, un, un litra, habíamos dicho una cantidad de cebollas, que la persona separó, ¿sí? Ya las terumot y los maaserot, están listas para ser comidas. Usera, y ahora la plantó en la tierra, y de ahí salieron muchas más cebollas. Mit aseret lefi kulah. Es decir, que también ese litro original, esa litra original de cebollas, también tiene que volver a hacerle más. Yatir rabakame leha shamata. Es decir, perdón, Raba le trajeron delante de Raba esta enseñanza de Rabbi Yohanan, amarle Rafida, dijo Rafida Raba, man sa'it lach, ule Rabbi Yohanan Rabach. Es decir, ¿qué os pasa a ti y a tu maestro Rabbi Yohanan? Que estáis obligando a separar el maaser también de algo que ya fue separado el maaser. El Teshebaem le Hanalaf, lo que estaba permitido de ellos, ¿dónde se fue ahora? ¿Cómo? Si yo ya hice que una parte esté permitida, ¿cómo va a desaparecer esto? Amarle, le dijo Rabba Rafizda, Milot Nan, de Kabate, ¿acaso no estudiamos? Como eso que estamos diciendo en la Mishnah de Shevi'it. ¿Cuál es esa Mishnah? Betzalim, las cebollas del año sexto, que estaban puestas en el campo. Y Ardú Alejem Geshamim, cayeron lluvias durante el año de Shemitah. Betzimhu, y se brotaron. Mayu Alim, Shelahem, Shehorim, si sus
hojas son verdes oscuras tirando a negro, están prohibidas. ¿Por qué? Porque entendemos que tomaron y se arraigaron bien, entonces crecieron de la fuerza de la tierra. Y es el año Shevit. Ahora, Emai, Vejishejorín, Emai Asurín, perdón, Joriku, pero si están verdosas, Mutarim. Entonces, según tus palabras, Rafizda, que me preguntaste que lo permitido de ellos, ¿de dónde se fue? Te voy a preguntar aquí también, por si las hojas son verde oscuro tirando negro, ¿por qué van a estar prohibidas? ¿Sí? Es decir, esas cebollas son del sexto año, estarían permitidas. ¿Qué vamos a preguntarte? Lo que estaba permitido de ellas, ¿dónde se fue? Amarle, le dijo Rafida Raba, Misabar, ¿acaso tú opinas que esta Mishnah está hablando? Sheimhem, Shehorim, Asurim, que si son negras, las hojas están prohibidas. Eso de que si son negras, las hojas están prohibidas, no se refiere al Icar, Katani. No se refiere al Icar. A Tosefet, Katane, Asurim. Sobre lo que creció después de ello, es que se refiere que está prohibida. Es decir, las cebollas primeras que estaban ahí del sexto año, sobre las cuales cayeron lluvias, esas no quedan prohibidas, porque ya estaban permitidas. Las que crecieron de ello, si las hojas están negras, prohibidas. Si están verdosas, están permitidas. Entonces pregunta Rabba Rojizda, ya si es así, Mayata Ramashimo Ben Gamliel. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir Ramashimo Ben Gamliel sobre esta veleita? Detalle, como se escribe una veleita. Ramashimo Ben Gamliel Omer, Hagadel Behiyub Hayab, Hagadel Bepatur Patur. Aquello que crece cuando algo está prohibido, está prohibido. En cuanto a la ley de Shevi'it, aquello que crece sobre algo permitido, está permitido. Según tus palabras, Tanakama Nami Ahiamat, es lo mismo que dijo Tanakama. Dice, ¿cómo responde la Fizda? Kula Matnitin, Rabash Gamliel Katani. Es decir, en realidad toda esta enseñanza es la misma de Rabash Gamliel. Solamente hay una persona que enseña, Rabash Gamliel. No hay Tanakama y Rabash Gamliel. Ahora, dice Atkan, lo llamat le Rabash Gamliel, de lo Kataraj. Es decir, como estás diciendo en nombre de Rabbi Yohanan, hasta aquí lo que dijimos, esta enseñanza de Rabbi Shimon ben Gamliel, que el Icar, lo esencial, no se puede anular dentro de lo que creció. Es solamente de lo cataraj, que la persona no hizo un esfuerzo para anular el Icar. Es decir, las cebollas sobre las cuales llovió, la persona no hizo nada para que crezcan más cebollas y que haya muchas más cebollas que anulen las primeras. Aval, Eja de Catará, pero si la persona sí que hizo una acción a propósito para que se anule el Icar que estaba prohibido, Batil Berruba, ahí se anula en la mayoría. Pregunta de Gemara, mejor Eja de Catará y todo eso que se esforzó para anular la prohibición de Batil Berruba, ¿acaso se anula en la mayoría? Dejare, si nosotros sabemos de una veredad, litra maaser tebel, una cantidad de maaser Rishon, que es Tebel. A ver. Es decir, el Maaser Rishon, que todavía no se separó la Terumá Maaser del Cohen, el Leví. El Maaser Rishon se le da al Leví. Y el Leví tiene que separar Terumá Maaser. Entonces, ya se le dio al Leví, pero el Leví todavía no separó la Terumá para el Cohen. Eso es lo que tenemos aquí. De Cataraj, ahora viene el Leví, Bezará, Levatla, viene y lo siembra para que se anule esa terumat maaser que habría ahí dentro. Lo que crece de ello está exento de maaser. ¿Por qué? Porque son Gidule Shevit, porque creció en el séptimo año de Katane, y así se enseñó de Otalitra, que esa cantidad, maaser alab y makom ajer lefijeshbon, dice, en realidad no está exento, tiene que separar de otro lugar que no creció en el año séptimo
el maaser por eso que él plantó ahí. Entonces responde la Gemara y dice, Shani, Gabe maaser, de Amar Kra, dice no, el maaser es diferente, porque el versículo dice hacerte hacer. Diezmar, habrás de diezmar. Es decir, que incluso lo que está diezmado tienes que diezmarlo nuevamente si lo volviste a plantar. Vetera, Zare, Inche. Es decir, aquello que yo permití, Zare, Inche, si lo volví a plantar, Isura, lo Zare, Inche. Es decir, lo permitido es lo que yo planté, pero lo prohibido, que Gon, como por ejemplo, Maaser Sheut Tabul, Litruman Maaser, es decir, lo que es un Maaser que es que todavía no le separé, Maaser Rishon, que no le separé la Teruman Maaser el Leví, los Zareinche, Ven Aikar Shebo Batel de Gidulin. Es decir, la parte prohibida no se anula con respecto a la parte que ahora nace, que es mucho más, que está permitida. Benishar Bejiyubó, le Terumat Maaser. Y sigue estando la obligación de separar la Terumat Maaser, y por lo tanto dice la verdad que esa cantidad de Maaser todavía tiene que separarla el Leví de otro lugar, aunque creció después durante el séptimo año. Continúa ahora la Gemara y dice, Gufa, dice justamente, dijimos arriba, Amar Rabbi Hanina Tirta'a, dijo Rabbi Hanina Tirta'a, Amar Rabbi Yanai, el nombre de Rabbi Yanai. Batzal Shel Terumá Sheneta'o, es decir, cebollas de Terumá que fueron plantadas. Verabú Gidulaba al Ícaro mutar, y crecieron mucho más brotes que lo que había al principio. Está permitido, es decir, desapareció de ello el nombre de Terumá. Y entonces todo se considera Tebel, es decir, una cosecha que todavía no fue separada de Terumá. Y está permitido del Tebel comer algo temporal, es decir, estoy ahí en el campo recogiendo, hasta que no lo amontoné, no tengo obligación de separar Terumá. Y también estaría permitido, perdón, plantarlo. Pregunta sobre esto la Gemara. De Membra, ¿qué vamos a decir aquí? Zotomer, ¿qué esto quiere decir? Gidule, Heter, Maalim Etaisur. Es decir, que lo que crece estando permitido hace que desaparezca la prohibición. Beatman, pero si se enseñó en la Mishnah en Terumá, Gidule Terumá, lo que creció de la Terumá, Terumá, sigue siendo Terumá. Es decir, que los productos que crecen de algo continúan con la misma ley de aquello que estaba en el origen. Responde la Gemara, aquello que dijo Rabbi Yanai, que los gidulim, lo que crece, están permitidos y que anulan la cebolla de la terumá, no es cuando abatalas mohaya terumá, menos yo gidulim. No es cuando la cebolla misma era terumá y de ella salieron los brotes. Ela, begidule gidulim kamrina. Estamos hablando de lo que creció, perdón. Es decir, tomó lo que creció de la cebolla de terumá y lo volvió a plantar, y lo que brotó de esa segunda plantación, ahí desaparece el nombre. Pregunta de Mara Hanami, si es así, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que nos expliquen que lo que creció de lo que creció no sigue con la misma ley de ahí de donde viene? Aretanina ya se enseñó en esta Mishnah, Gidule Gidulin, Julín. Es decir, que lo que creció de la terumá es Julín, es algo que no tiene santidad. Dice, Ha Kamash Malan. Responde la Gemara y dice, ¿qué es lo que nos viene a enseñar aquí Rabbi Yanai? Afilu Bedabar She'ez Darokane. Es decir, la diferencia cuál es, que incluso sobre algo cuya semilla no desaparece al plantarse, también Gidule Gidulin están permitidos. Beatnan, pregunta la Gemara, pero se fue enseñada en la Mishnah en Terumot, a Tebel, es decir, una cosecha que es Tebel, Shekebarnik Merah Melachto, Benit Hayer Maaser, que ya se acabó de recolectar y ahora hay que separarle Maaser. Que yo vine a plantarla, Gidulav Mutarim, lo que creció de ahí está permitido. Bedabashe Darokale, pero solamente cuando la semilla desaparece. Abar Bedabashe Darokale, pero si es algo que la semilla no desaparece, Gidule Gidulim Masurim, lo que creció de lo que creció también está prohibido.
Entonces, por último, responde la Gemara y explica y dice, Ribuya de Rabu Gidulin Alikaro Mutar Kamashmanan. Es decir, aquello, lo que Rabbi Yanai viene a permitir de lo que creció, es afilu, incluso Bedabashel Darokale, incluso sobre algo cuya semilla no desaparece. ¿Cuándo es? Ainu que Sherabu a Gidule, Gidulim, a la Gidulim, es decir, que crecieron muchas más brotes sobre los brotes originales que crecieron en la primera vez. Y aquello que enseñamos, Shafilu Gidule Gidulim Asurim, que incluso lo que creció de lo que creció está prohibido, Bedabashel Darokale, sobre algo cuya semilla no desaparece, Hu que Shelo Rabu Gidulim, Sheleter a la Isur. Es cuando lo que creció no creció más que lo que era originalmente, lo que se plantó, que estaba prohibido. Adran alaja no dermina yerek, Adran alaja no dermina yerek, Adran alaja no dermina yerek. Volveremos sobre este capítulo a no dermina yerek. Bezrat Hashem y Belín Eder hasta aquí llega la página 59. Que tengamos Shavuot Tov, Chizku, Beinzu.